de hace ya un par de años, pues es el contexto COVID, ¿no? Que se puso tan evidentemente que la salud física era tan importante para poder enfrentar una pandemia en casi todas las personas. Y esto nos dice que al fin y al cabo, las consecuencias o los números que tuvimos frente a la pandemia COVID al final de todas las investigaciones que se han hecho después de 2 años, se ha visto que las personas que tenían alguna enfermedad crónica o que tenían un bajo nivel de actividad física, que también se ha hecho estudios respecto a eso, tenían más vulnerabilidad o pocas probabilidades de enfrentar de buena manera una enfermedad como lo es el COVID. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestras estadísticas de actividad física hoy en día nos dicen que al menos un 60% de la población del mundo no realiza la actividad física necesaria para obtener los beneficios para la salud. Y esto es muy importante recalcarlo porque no dice que no se muevan, dice que no realizan lo suficiente como para que ésta represente un impacto positivo en salud. Que a lo mejor es ahí donde muchas personas cuando les sugieres iniciar un programa de actividad física o de aumentarla, te dicen, pero si yo todos los días, lo primero que te dicen es, pero si yo todos los días barro mi casa, si yo todos los días tengo que caminar a lo mejor por mis nietos a la escuela, etcétera. Pero esta actividad está siendo insuficiente para favorecer una buena salud. También otras estadísticas nos dicen que en todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres no realizan esta actividad física para mantenerse sanos. Si nos damos cuenta, somos más sedentarias las mujeres que los hombres. Y también hay múltiples estudios que se han enfocado en en esta estadística de género. Y si pensamos, por ejemplo, hacia dónde se está dirigiendo el fenómeno de envejecimiento, sabemos por estadísticas también que existen más mujeres mayores que hombres mayores. Entonces, si estamos pensando que las mujeres se mueven menos, esto representa un problema de salud pública que tenemos que enfrentar, o sea, favorecer la actividad física, a lo mejor también con perspectiva de género. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen riesgo de muerte entre un 20 y un 30% mayor en comparación con las personas que sí tienen un nivel de actividad física suficiente. También esto nos habla de que es una estadística importante, justamente porque al no tener este nivel de actividad física suficiente, pues se aumenta el grado de mortalidad. Perdón. Y bueno, algunos estudios se han dirigido actualmente en torno a la actividad física, en que ya no se trata únicamente de alcanzar niveles adecuados de actividad física, que ahorita los vamos a revisar más adelante, cuánto debemos hacer dependiendo de nuestra edad, cuánto es lo ideal, sino que además se ha visto que no basta solo con eso, sino que tenemos que disminuir nuestro comportamiento sedentario. O sea, el comportamiento sedentario va a ir dado por el tiempo que nosotros pasamos en actividades pasivas. Por ejemplo, el estar sentados frente a una pantalla, que no necesariamente es una computadora, puede ser el celular, puede ser la televisión, puede ser incluso leyendo, puede ser toda actividad que implique que nosotros estemos en una misma posición todo el día, incluso a lo mejor por nuestras horas de oficina, por el trabajo que realizamos todos los días. Este comportamiento sedentario también se suma como un factor aparte a la inactividad física. Entonces, no es lo mismo hoy en día ser inactivo físicamente y sedentario. Podemos ser ambos, podemos ser activos físicamente, pero aún así pasar mucho tiempo en posiciones pasivas. Entonces, la combinación de las dos cosas, de disminuir este comportamiento sedentario y de aumentar nuestro nivel de actividad física, es lo que nos va a garantizar ser sanos hoy en día. ¿Y por qué es importante recalcar esto en el marco, por ejemplo, hablando de las personas mayores? Porque lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud hoy en día es que tenemos que lograr un envejecimiento saludable, que quiere decir que nuestra capacidad intrínseca, todas nuestras características personales y de salud, junto con nuestro entorno, deberían favorecer nuestra capacidad funcional. Y que esto de alguna forma también va a afectar nuestro curso de vida. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo hoy por la persona mayor que seré mañana? Porque al fin y al cabo, desde ahorita estamos labrando esos cimientos para alcanzar este envejecimiento saludable.
de tal forma que podemos encontrar que existen diferentes trayectorias en las cuales nosotros podemos cursar el envejecimiento, que puede ser una trayectoria óptima, que sería como la ideal, en la que a pesar de que podamos tener disminuciones de nuestra capacidad, podamos o tengamos esta misma capacidad de poder adaptarnos a estos cambios. Y podemos ver algunas donde definitivamente van a haber interrupciones, pero que la que menos necesitamos o la que menos queremos para todos nosotros es la trayectoria con deterioro, que como bien su nombre lo dice, habla de una disminución de una capacidad funcional que difícilmente se puede recuperar y que, por el contrario, no solamente va deteriorándose a lo largo del tiempo. Al hablar de actividad física y capacidad funcional, tenemos que entender entonces que uno de los mayores problemas por los que atraviesan las personas mayores es por la presencia del síndrome de fragilidad, donde la misma inactividad física es el núcleo, es uno de los núcleos que favorece la presencia de este síndrome. Entonces, si nosotros ponemos a una persona frágil a hacer actividad física, lo que vamos a lograr es revertir esta fragilidad y evitar la discapacidad. Además, también se han hecho múltiples estudios a lo largo del tiempo donde se ha visto que la actividad física va a impactar positivamente no solamente en el aspecto físico, sino como en la prevención de las caídas, en el deterioro cognitivo, que justamente esto les comentaba, ¿no? Ahí donde se relaciona con el esquema anterior, y también se ha visto que es un pilar en el tratamiento de la depresión. Cuando entendemos o hablamos de la fragilidad, para quien a lo mejor no se encuentra en contexto de a qué nos referimos, hablamos de esta como un síndrome en donde hay una disminución de la resistencia en general de la persona frente a cualquier evento adverso, llámese por ejemplo, y pues también hay una disminución de las funciones fisiológicas, lo que hace que nuestra persona mayor sea más vulnerable ante el desarrollo de dependencia funcional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que necesite ayuda para realizar sus actividades e incluso pues la muerte. Algunas características entonces de lo que vamos a tratar hoy, de la movilidad en general, pues es un factor definitivamente fundamental e importante para el envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque esto, el tener nuestra movilidad en un nivel adecuado, pues nos va a permitir como tal seguir siendo independientes en todas aquellas cosas que son importantes para nosotros. Mantiene la autonomía y pues evidentemente va a evitar que necesitemos de otras personas para poder realizar cualquier actividad. Las personas mayores y las familias ven la pérdida de la movilidad como un proceso normal, y esto es muy peligroso principalmente para la persona mayor, ¿no? Creo que desde ahí empieza nuestra labor de ir cambiando pues esta expectativa que se tiene del envejecimiento. Pues es que ya camina lento porque pues ya está grande. Pues es que se cayó, pues sí, pero pues ya está viejito, ¿no? Como de repente solemos escuchar de familiares que me ha tocado presenciar y escuchar ese tipo de frases. Cuando no, por ejemplo, las caídas no son un elemento normal o esperado en una persona mayor, al contrario, es una señal de alarma de que algo no se encuentra bien. Sin embargo, la movilidad o las limitaciones de la movilidad en las personas mayores son comunes, pero lo importante es que se puede evitar. Y aquí es donde está nuestra mayor oportunidad. Cuando hablamos de atención primaria, o sea, si nosotros somos a lo mejor personal de primer contacto de personas mayores, podemos realizar detecciones rápidas para abordar de forma temprana estas limitaciones de la movilidad, y eso es por lo cual también les felicito el día de hoy que se encuentren aquí, porque justamente ustedes se vuelven parte de este equipo de atención primaria al detectar estas limitaciones de la movilidad temprana y poder hacer intervenciones más adecuadas y más rápidas que pueden beneficiar en un corto plazo a la persona mayor. Y bueno, este es el esquema. Entonces ya nos vamos metiendo, después de hablar un poquito de la actividad física, de por qué es necesario hacerla. Entonces, el esquema ICOP nos dice que tenemos que abordar la movilidad desde la atención primaria, detectando justamente estas limitaciones de forma temprana. Este es el esquema general que ustedes pueden encontrar en el documento. Permítanme. Que ustedes pueden encontrar en el documento que contiene todos los esquemas de la guía ICO. Y bueno, vamos a irlo viendo y desglosando paso por paso.
es un poquito largo, pero bueno, ya sabemos de entrada que tenemos como dos grandes, bueno, para empezar, nuestro primer paso es, como siempre, detectar. ¿A quién le corresponde detectar? Esta primera parte la puede hacer casi cualquier persona. O sea, si tú eres una persona a lo mejor en cuidado, cuidadora de una adulta mayor, puedes hacer este test rápido y poder decir, bueno, a lo mejor aquí sí necesito una intervención. También si son personal de atención primaria e incluso personal especializado nos sirve de guía como para ir orientando las intervenciones. En el primer aspecto, entonces, nuestro primer paso sería detectar. ¿Qué vamos a detectar? Limitaciones de la movilidad. ¿Cuál va a ser nuestra prueba de tamizaje para ver si mi persona mayor tiene una limitación de la movilidad? Es responder esta pregunta. Me dice la pregunta, ¿es capaz de levantarse de la silla sin ayuda de brazos 5 veces en menos de 14 segundos? Y bueno, para empezar tenemos que pedirle a nuestra persona mayor si puede hacer la prueba. ¿Cómo se la vamos a pedir? Colocamos una silla que no esté demasiado baja ni demasiado alta, sino que le quede justamente cómoda a nuestra persona mayor. Le pedimos básicamente que cruce los brazos de esta forma y que intente levantarse 5 veces. ¿Y nosotros qué vamos a hacer al momento de realizar este tamizaje? Cronometrar el tiempo que le lleva a hacer estos levantamientos. Puede ser que la persona mayor lo haga, realice los 5 levantamientos, pero a lo mejor no cumple el criterio de tiempo. Puede ser que a lo mejor ni siquiera logre cumplir los levantamientos. Entonces, dependiendo de esto es que nosotros vamos a seguir en el siguiente paso. Pero bueno, el primer paso es detectar. Muy bien. ¿Qué pasa si mi persona mayor sí hace estos 5 levantamientos en menos de 14 segundos? Y aquí nos dice, si sí lo hace, entonces lo único que voy a hacer es reforzar los consejos genéricos sobre salud. ¿Qué es esto, no? Que siga moviéndose, que siga frecuentando a sus personas favoritas, a lo mejor con las que tiene relaciones sociales, ¿no? A la familia, a los amigos, que siga realizando aquellas actividades que le gustan, que siga cuidando a lo mejor su alimentación, etcétera. A eso se refiere con consejos genéricos de salud, ¿no? Que se mantenga. ¿Por qué? Porque no hemos detectado ninguna limitación en la movilidad. Ahora bien, el problema empieza cuando la persona mayor no logra realizar estos 5 levantamientos en menos de 14 segundos. Entonces nos va a tocar realizar una evaluación un poquito más a profundidad para poder saber e explorar qué tan mal o qué tan bien o qué tanta oportunidad hay para trabajar con esta persona desde la movilidad. Y para esto lo que vamos a hacer es aplicar una prueba que ya le he mandado al maestro Didier, a la maestra Yaneli, el formato para que puedan ver desglosada mejor la prueba, que los van a hacer llegar seguramente después del curso. Y es básicamente el formato para hacer la prueba del SPPB, que es en inglés, son siglas en inglés, que se llama Short Physical Performance Battery o batería corta de desempeño físico, que también la pueden encontrar así. Y esta batería la vamos a ir revisando. Bueno, aquí ya me adelanté un poquito. Aquí regresamos el paso anterior antes. Aquí describimos mejor un poquito la prueba de la silla. Incluso nos dice, nos describe la guía ICOP, cómo debemos dar las instrucciones. Le preguntamos a la persona, ¿cree que puede ponerse de pie ponerse de pie desde la silla unas 5 veces sin ayuda de los brazos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Demostrar el ejercicio, porque puede ser que algún problema de comunicación con la persona mayor no nos demos a entender, entonces tenemos que siempre demostrar el ejercicio. En caso afirmativo, entonces, le vamos a dar estas instrucciones, que se siente a la mitad de la silla, que cruce los brazos sobre el pecho, cosa que les mencionaba anteriormente, y que, bueno, que se ponga de pie hasta estar totalmente erguido. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque puede ser que haga como que se levante, pero que no logre enderezarse y esté tratando de hacerlas lo más rápido posible, pero bueno, no está completando de manera adecuada el ejercicio, entonces no está siendo válida de alguna forma la prueba, ¿no? Entonces hay que dar estas instrucciones. Y le vamos a decir que lo repita 5 veces, lo más rápido que pueda, esto es importante, y nosotros cronometrando aquí. Y pues bueno, aquí hay una imagen descriptiva, ¿no? De cómo debemos pedir, cómo se debería ver la prueba en este caso.
Y sabemos ya, ¿no? Que si en el caso de que no pase esta prueba de tamizaje, o sea, que no logre levantarse las 5 veces en 14 segundos, pues tendremos que hacer una prueba adicional. Y esta prueba adicional es la que conocemos, que ya les había mencionado, como SPPB. Y aquí está la descripción de lo que les decía. Es una batería de pruebas de desempeño físico de corta duración. Y aquí un poquito de la descripción. Esta prueba básicamente va a evaluar 3 aspectos de la movilidad. Va a evaluar el equilibrio, la velocidad de marcha y la fuerza en extremidades inferiores. ¿Por qué es de mucha importancia esta prueba? Porque apoya la probable detección de desenlaces adversos, tales como la mortalidad, riesgo de institucionalización, así como su asociación a discapacidad. Entonces, no necesariamente tiene que usarse en este contexto, sino que en general puede apoyar el estado de salud, para conocer el estado de salud de la persona mayor. Aquí ya vemos descrita la prueba. Como les comentaba en la diapositiva anterior, esta tiene 3 apartados fundamentales, ¿no? Cada apartado, el de equilibrio, el de velocidad de marcha y el de fuerza, va a dar un total de puntaje de 4 puntos. Y vamos a sumar al final estos 3 apartados, y en donde el 12 o 12 puntos va a ser el máximo puntaje, y 0 pues correspondería a un resultado muy malo para la persona mayor. ¿Qué consideraciones debemos tener? Primero, debemos describir cada uno de los ejercicios y le preguntamos a la persona si se siente capaz de hacerlos. Si no, anotaremos la puntuación que corresponda y así vamos pasando al siguiente ejercicio. Y pues bueno, lo que les comentaba, al final hay que sumar las puntuaciones de cuánto realizó en cada prueba. Cuanto más baja es la puntuación, más limitada está la movilidad. Así de simple se interpreta. Y el esquema contempla 2 vías distintas de abordaje según la puntuación total. Ahorita vamos a regresar al esquema. De entrada nos dice que si al sumar nosotros tenemos una puntuación menor a 8, estamos frente a una persona que tiene un desempeño bajo. Eso de manera general lo dice la prueba. Y bueno, del lado derecho entonces tenemos la prueba. Vemos los 3 apartados de los cuales consta la prueba SPPB, que es equilibrio, velocidad de marcha y prueba de la silla. Es importante que toda la batería se realice en este orden. Y no debemos saltarnos el orden, porque justamente está realizada así por la cuestión de dificultad, y pues eso también le da validez a la prueba. Para empezar con el equilibrio tiene 3 pequeñas subpruebas. Y dice, consiste en mantenerse de pie durante 10 segundos en cada una de las siguientes 3 posturas. Se suman las puntuaciones de las 3 posturas, y al sumar estas puntuaciones nos debe dar como resultado 4 puntos. Acuérdense que cada apartado va a sumar 4 puntos. ¿Cuál es la primera postura que le vamos a pedir a nuestra persona mayor? Que se ponga con los pies en paralelo. A partir de que la persona mayor se ponga con los pies en paralelo, nosotros tenemos que empezar a correr nuestro cronómetro, de tal forma que si la persona lo mantiene 10 segundos, entonces esta va a valer un punto. Si no lo mantiene o ni siquiera lo puede hacer o no lo intenta, entonces esta subprueba de la parte de equilibrio va a puntuar 0. Importante aquí, si mi persona mayor, al ponerle los pies en paralelo, no lo logra mantener o no lo puede hacer de plano, no puedo continuar a las siguientes pruebas, a la posición en semitándem y a la posición en tándem. ¿Por qué esto? Porque son pruebas más complicadas para el equilibrio. Entonces, si en el primer nivel le resultó difícil, lo único que vamos a hacer en someterlo a la siguiente es ponerlo en riesgo de sufrir una caída. Entonces, si no pasa la primera parte, no continúo. Y así también lo mismo aplica para esta parte únicamente de equilibrio, no así para velocidad de marcha ni para prueba de la silla. Muy bien, supera mi persona mayor, pies en paralelo. Entonces, lo procedo a enseñarle, a demostrarle la posición en semitándem, que tal cual se ven los piecitos en la imagen, así debemos colocar nuestros pies, ¿no? O se espera que la persona mayor los coloque, es una posición así. Una vez que la persona mayor se coloque en esta posición, volvemos a poner a correr nuestro cronómetro. Lo mismo, si logra mantener los 10 segundos, la posición sin colocar un pie a un lado porque se está cayendo, sin sostenerse de alguien, de la pared o de algún aditamento, entonces vamos a puntuarle con un puntito.
Si no logra mantenerla o no lo intenta o no lo puede hacer, entonces no puntúa nada. Muy bien. Lo mismo, si no logra hacerlo, no puntúa lo que corresponde, entonces no podemos pasar a la siguiente. Sin embargo, si sí lo logra hacer, pasamos a pedirle la posición en tándem. Que aquí, si se dan cuenta, ya es más complicada la postura de los pies. Y lo mismo, apenas él tome la posición, ponemos a correr nuestro cronómetro y debe mantenerla 10 segundos. Y aquí fíjense, los puntos están repartidos de una forma diferente a las posiciones anteriores. Si la mantiene los 10 segundos, entonces le vamos a dar 2 puntos. En cambio, si la mantiene de 3 a 9.9 segundos, solamente va a tener un punto. Si la mantiene menos de 3 segundos, o sea, inmediatamente él rompe la posición, entonces no va a obtener ningún punto y lo mismo va a pasar si no lo intenta o de plano no lo puede hacer. De tal forma que si tuviera todos los puntos aquí, acá hay 1, 2, 3 y 4. Cumple con la regla que habíamos comentado al principio, equilibrio va a puntuar con 4. Muy bien, terminado el apartado de equilibrio, entonces nos vamos al apartado de velocidad de marcha. Para esto nosotros tenemos que tener un espacio de al menos unos 6 metros para poder realizar esta prueba. ¿Por qué? Porque necesitamos medir 4 metros. Vamos a colocar un cono, una piedra, algo que un bote de basura, una botella, algo que nos indique el inicio y el final de esta prueba, ¿no? De los 4 metros. Y vamos a colocar a la persona mayor al inicio de los 4 metros. Y le vamos a pedir que camine a su velocidad habitual hasta el siguiente punto donde acaban los 4 metros. Y nosotros como evaluadores lo que vamos a hacer es que desde que inicia la prueba vamos a cronometrar cuánto tiempo le tarda llegar desde el punto de inicio al punto final de los 4 metros. Y dependiendo de cuántos segundos tarde mi persona mayor de llegar de un punto A al punto B, es como vamos a repartir los puntos. Y vemos cómo están repartidos. Si lo hace en un tiempo menor a 4.8 segundos, o sea, estamos hablando de que lo hizo muy rápido, le vamos a otorgar la totalidad de los puntos. Si lo hace de 4.8 a 6.2, entonces le damos 3. Si lo hace en un tiempo mayor entre 6.21 y 8.7, entonces le damos 2. Si lo hace en un tiempo mayor a 8.7, le damos un punto. Si no puede realizar el ejercicio, entonces no vamos a otorgar nada. Una vez realizada esta prueba, entonces procedemos a la última, que de aquí es donde se desprende justamente la prueba de tamizaje. Pero en esta, lo que vamos a realizar es volver a hacer el tiempo que tarda en levantarse de la silla 5 veces. Aquí ya no nos importa que lo haga en menos de 14 segundos, sino que lo haga en el tiempo que le lleve a hacerlo, para que de esa forma nosotros podamos repartir también los puntos. Si lo hace en menos de 11.9 segundos, 19 segundos, perdón, le damos los 4. Y bueno, así se van repartiendo los puntos hasta llegar a que si lo hace en un tiempo mayor a 1 minuto o de plano no es capaz de hacerlo, entonces no le vamos a otorgar nada. Al fin y al cabo, después de realizar las 3 pruebas que conforman la batería SPPB, lo que tendríamos que buscar sumar es una puntuación de 12. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a regresar al esquema. Vamos a estar regresando al esquema para poder apoyarnos y ver qué es lo que estamos haciendo, por qué eso se está haciendo. Muy bien, entonces nos dice que ya habíamos pasado a la prueba de detectar, entonces evaluamos la movilidad. Nosotros nos encontramos en este paso. Ya evaluamos la movilidad. Y nos dice que en la prueba de SPPB nos dio una puntuación de 10 a 12 puntos, entonces se interpreta como una movilidad normal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recomendar ejercicios multimodales en casa, fomentar el automanejo para reforzar el cumplimiento. Vamos a ver a qué se refiere esto. Regresamos nuevamente. Después de haber visto nuestra prueba SPPB, entonces vemos, como dice el esquema, una puntuación de 10 a 12 puntos se considera movilidad normal. ¿Qué nos decía el esquema? Ejercicios multimodales en casa, fomentar el automanejo. ¿Qué es el automanejo? ¿Cómo lo vamos a apoyar?
viendo que aumenta el cumplimiento del programa de ejercicio multimodal, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tipo de ejercicio y de sus beneficios derivados. Dice, las personas con una puntuación de SPPB de 10 a 12 pueden hacer ejercicio en casa y en la comunidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podemos enviarlos a casa con un programa de ejercicio y lo pueden hacer. No requieren una supervisión ni que esté alguien con ellos haciéndolo, ¿no? Porque nos está indicando que tiene un nivel de desempeño físico alto. Si hubiera alguna limitación más grave, entonces requerirá supervisión y apoyo en la realización de los ejercicios. Esto a lo mejor por otro tipo de cuestión, no necesariamente por una cuestión física. ¿Qué actividad le vamos a mandar a aquella persona que salió con la movilidad normal y que nos está diciendo el esquema que lo podemos mandar a casa con un programa de ejercicio sin supervisión? Podemos apoyarnos entonces en las recomendaciones de actividad física que están descritas por la OMS, que nos dice que específicamente para las personas mayores, todas las semanas deberían hacer al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada. Y si eligieran hacer alguna actividad de aeróbica más intensa, entonces pueden hacer solamente la mitad del tiempo o una combinación equivalente. ¿Cómo podríamos hacer esto? La actividad aeróbica se refiere a todas aquellas en las que las hacemos de manera continua y ponen a trabajar nuestro corazón y nuestra respiración de forma continua. Por ejemplo, podemos hablar en este tipo de actividad de la caminata, podemos hablar de la natación, podemos hablar de hacer bicicleta, podemos hablar de hacer baile. Estos son como los ejemplos más comunes de este tipo de actividad. 150 minutos a la semana. ¿Cómo los podemos repartir? Si la semana tiene 7 días, podemos considerar de lunes a viernes 30 minutos y descansar sábado y domingo. Estoy cumpliendo la recomendación mínima, que esto es lo importante. Esta es una recomendación mínima. Lo ideal es buscar que la persona mayor llegue a hacer 300 minutos de actividad física moderada. Esto en el caso de que eligieran una actividad moderada. Y bueno, también nos dice que no es necesario, como les comentaba, no puedo elegir hacer de lunes a viernes 30 minutos. Pero bueno, a lo mejor el lunes que me toca hacer 30 minutos, ni siquiera tengo que hacer los 30 minutos en un solo sentón, por ejemplo, ¿no? Puedo repartir esos 30 minutos a lo largo del día y aún así la actividad física me va a dar los beneficios para la salud. O sea, por eso se refiere a esta parte, hacer al menos 10 minutos de ejercicio cada vez. Entonces puedo hacerlo en 3 periodos de 10 minutos en el día y ya completo mis 30 minutos del día. Y esta parte es la que les comentaba hace un rato. Dice, si se desean más beneficios, hacer 300 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana o 150 si elegimos la actividad intensa, puede darnos estos beneficios extras. Ahora, además de hacer ese tipo de actividad, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas mayores sí o sí tienen que hacer fortalecimiento muscular. ¿Cuántos días a la semana? Al menos 2 días. Aunado o sumado a los 150 o 300 minutos de actividad física aeróbica. ¿Qué ejercicios se consideran como de fortalecimiento muscular? Todos aquellos en los que la persona mayor esté cargando su propio cuerpo o algún lastre, por ejemplo. Puede ser una banda elástica, puede ser una polainita, puede ser una botella con piedras, una botella con arena, etcétera. A esto se refiere la actividad de fuerza. Entonces, 2 días además. Y nos dice, si hay deficiencias de la movilidad, tiene además que hacer de la actividad aeróbica, de la actividad de fuerza, también tiene que hacer ejercicio de equilibrio, al menos 3 días a la semana. Y dice, si no se puede hacer la cantidad de ejercicio recomendada, mantenerse activo físicamente en la medida que resulte posible. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes actividades. ¿Qué es lo que busca la OMS con esto? Que todo mundo conozca estas recomendaciones y pueda, en la medida de sus posibilidades, ir adaptando todas estas recomendaciones. Entonces, si voy a mandar a una persona mayor a su casa a hacer ejercicio porque tuvo una puntuación que le permite o que nos permite decir que tiene una movilidad normal, tengo que considerar estas recomendaciones para darle y que se lleve a su casa. Ahora bien, vamos a pasar al otro lado. ¿Qué pasa cuando encontramos una movilidad limitada? Para esto les voy a poner un pequeño ejercicio y aquí ustedes van a sacar el resultado de la puntuación de un pequeño, una pequeña situación que podemos encontrarnos en el día a día.
Para esto les voy a pedir que tengan a la mano, por favor, pluma y algo donde anotar, una hojita. Nos dice, se evalúa el desempeño físico con la prueba de SPPB de una persona mayor del sexo femenino con 75 años de edad y además tiene antecedentes de caída en el último año. Esto está descrito lo que ocurrió durante la evaluación. Entonces, tomando en cuenta los datos, que en equilibrio, cuando se colocó en los pies en paralelo, se mantuvo los 10 segundos. En semitándem, lo mantuvo 10 segundos. En tándem, pierde la posición inmediatamente de colocarse. La velocidad de marcha en 4 metros la realizó en 6 segundos y la prueba de la silla la realizó en 12 segundos. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es la puntuación que va a obtener en esta escala y cómo se interpretaría esta puntuación? Vamos a ver. Entonces, favor de anotar los datos que les estoy dando y ahorita les voy a colocar la diapositiva donde viene descrito cómo se va a otorgar los puntos. Entonces, si ya tienen anotado, les voy a dar unos segunditos más para que anoten los datos y ahorita me van a decir, de acuerdo a la tabla de puntuación, cuántos puntos en total tiene esta persona. Muy bien, voy a regresarme aquí está. Muy bien. Entonces, de acuerdo a los datos que les di, por favor, sumen la puntuación de esta persona mayor y colóquenme en el chat cuántos puntos suma y cómo se va a interpretar esta puntuación. ¿Alguien ya tiene la puntuación? A ver, vamos a ver. Wendy nos dice que 7 segundos. ¿Alguien más? ¿8 segundos? ¿Quién dijo? ¿Nelly? Sí. Serían 8 puntos, dices, no segundos. 8 puntos, perdón, sí. 8 puntos. Nelly dice 8. ¿Alguien más por allá? Miriam, adelante. 8 puntos también. 8 puntos, nos dice Miriam también. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más por acá? Muy bien, vamos a ver. Regresamos entonces. La respuesta correcta es 8 puntos. Muy bien. ¿Por qué? En el equilibrio, por las características que tuvo, sumó 2 puntos. Pudo realizar las primeras 2 pruebas, pero no pudo realizar la última prueba. Entonces, le damos 2 puntos.
Y la velocidad de marcha, al hacerla en el tiempo de 6 segundos, puntúa 3 puntos. Y también la prueba de fuerza, por el tiempo que realizó las 5 sentadillas, le podemos dar 3 puntos. Entonces, sumando 3, 3 y 2, nos da un total de 8 puntos. Por tanto, tiene una limitación alterada. Vamos otra vez a regresar. Vamos otra vez para atrás para ver el esquema. Cualquier persona, entonces, nos dice el esquema, cualquier persona que tenga una puntuación de 0 a 9 puntos en el SPPB, ya podemos decir, su diagnóstico es que tiene una movilidad limitada. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos 8 puntos? Es una persona mayor con movilidad limitada. ¿Y qué nos está diciendo entonces el esquema? Que tenemos que proponer ejercicios multimodales con supervisión, a diferencia de las personas que tienen una movilidad normal, que ya decidimos mandarlas a su casa con su programa sin supervisión. En este caso tenemos que prestar atención a esta parte, porque aquí entonces, si no somos personal especializado en cuestiones de movilidad, tendríamos entonces que aprender a diferenciar cuándo referir, cuándo ya no puedo yo, su hija o su cuidadora particular, o la persona que está a su cargo normalmente, cuando yo ya no puedo seguir manejando esta parte de la movilidad. ¿Por qué? Porque es necesario referir. Ahorita vamos a describir toda esta parte. Para empezar nos dice, tenemos que proponer ejercicios multimodales con supervisión, que ya lo habíamos comentado. Evaluar la posibilidad de mandar a rehabilitación. Justamente, ¿por qué? Porque ya encontramos una persona que tiene más características que hay que tomar en cuenta al momento de poder decir, tú eres apto para este ejercicio. Evaluar la posibilidad de incrementar la ingesta de proteínas, y aquí evidentemente quien tiene que hacer esa evaluación es un nutriólogo. ¿Por qué? Cuando estamos frente a una persona con movilidad limitada, podríamos decir que es una persona que a lo mejor está cursando por fragilidad. Una persona con fragilidad lo que tiene es una característica, se pudiera encontrar una de las características es la sarcopenia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una disminución de su componente de masa muscular. Entonces, si ya no tiene masa muscular, que es la que nos permite movernos y nos da energía y nos da fuerza para realizar estas actividades, por eso puede ser que tenga una movilidad limitada. Se está reflejando esta parte a lo mejor en su movilidad. Por tanto, tiene que aumentar el consumo de proteínas para que su cuerpo pueda elaborar más músculo y que vayamos retrocediendo en esta parte de la movilidad limitada. Entonces, también se tiene que evaluar esta parte. Y bueno, también evaluar y ofrecer dispositivos de apoyo a la movilidad. ¿Cuáles son estos dispositivos? Un bastón, un burrito, o muletas, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se describen cada una de estas partes. Ya nos ubicamos en el esquema. Entonces, aquí vamos a desglosar esa parte. Vamos a abordar entonces la movilidad limitada. Nos decía primero que tendríamos que sugerir un programa de ejercicio multimodal con supervisión. ¿A qué se refiere un ejercicio multimodal? Pueden encontrarlo ustedes en la literatura, en Google, si ustedes ponen ejercicio multimodal, les va a salir descrito qué es, pero también lo pueden encontrar con el término, multicomponente. Entonces, ¿qué quiere decir? Este tipo de ejercicio es el mejor, es el que se ha estudiado recientemente, es el que todos deberíamos estar sugiriendo a las personas mayores que hagan. Frente a la pregunta, ¿cuál es el mejor ejercicio que debe hacer una persona mayor? La respuesta siempre debe ser multimodal o multicomponente. ¿Por qué se llama multimodal o multicomponente? Justamente por eso, porque está integrado de varias partes que ahorita vamos a ir viendo y que ustedes se van a dar cuenta que las recomendaciones de la OMS están basadas justamente en este tipo de ejercicio. Un programa de ejercicio multicomponente tiene que tener sí o sí el trabajo de la fuerza. Como les comentaba anteriormente, aquí en este tipo de ejercicio se van a trabajar los músculos con cargas de peso o pesas, bandas de resistencia o ejercicios funcionales como sentadillas. En una sentadilla, por ejemplo, desde la silla, como la que usamos en la prueba de SPPB, la persona no está levantando nada más que su peso. Y su peso funciona perfectamente para fortalecer sus músculos. Tal como vemos en la primera imagen,
esta persona mayor está levantando una pesita. Entonces cumple con el criterio para ser llamado un ejercicio de fuerza. También el programa de ejercicio multimodal tiene que tener una parte aeróbica o cardiovascular, el famoso cardio como le conocemos, ¿no? Esto también les había comentado, puede ser una marcha rápida, una caminata, la bicicleta, todo aquello que va a acelerar nuestros latidos del corazón hasta que la persona empiece a perder el aliento. No que digo que se esté ahogando, sino que al momento de hacer la actividad física pueda mantener una conversación, pero que nos demos cuenta que o sea, que está metiendo más aire, ¿no? Cuando estamos haciendo ejercicio, a veces se nos va el aire porque el ejercicio que estamos haciendo es demasiado intenso. En este caso, un parámetro a lo mejor subjetivo para ver que está haciendo la persona mayor un ejercicio seguro, es que aunque esté caminando, bailando, bicicleteando, pueda mantener una conversación. El entrenamiento propioceptivo es otro componente de este tipo de ejercicio. El entrenamiento propioceptivo también se puede ser llamado como de equilibrio. Y aquí podemos integrar diferentes. Pueden ser los estáticos o dinámicos. Y vamos a ir incrementando el nivel de dificultad con diferentes superficies, abriendo y cerrando los ojos. O algunos ejemplos, por ejemplo, son pararse sobre un solo pie o caminar en línea recta, colocando un pie justo delante de otro. Por ejemplo, en estas imágenes, en esta persona que está dividida la imagen en dos partes, vemos que está apoyada básicamente en un pie y luego levanta el pie que se encuentra detrás y se queda solamente sostenida por un solo pie. Aquí lo que entra en juego es el equilibrio. Aquí es una forma, es un ejemplo de cómo podemos favorecer el equilibrio en las personas mayores. Y el último componente de un programa de ejercicio multimodal es el entrenamiento de la flexibilidad. ¿Para qué tenemos que hacer este tipo de ejercicio? Porque va a mejorar la elasticidad de los tejidos, de los músculos, de la amplitud del movimiento, de las articulaciones. Y aquí entran algunos tipos de ejercicio que también son muy populares entre las personas mayores, como lo puede ser el yoga, el tai chi, el pilates, que son como la expresión de este tipo de ejercicios. Ahora, cuando nosotros no somos personal a lo mejor especializado en programas de ejercicio o ejercicio para las personas mayores, permítame un momentito, por favor. Este programa que se llama BB-Frel. Ustedes lo pueden encontrar en Google, colocan ahí programa BB-Frel y les va a desglosar todo el contenido que este programa tiene, porque además recientemente se ha hecho de acceso libre y es el programa que el Instituto Nacional de Geriatría está tratando de promover justamente porque es muy adecuado para las personas mayores, muy seguro y muy fácil de usar para ellos y para quienes no son personal especializado en actividad física. ¿Cómo funciona? Les voy a hablar de manera muy general de este programa porque es otro tema y es ahondar muchísimo en esta parte. Pero es muy sencillo. Si ustedes ya hicieron la prueba de SPPB, con esta misma puntuación, por ejemplo, de 8 puntos que nos dio del caso anterior, nosotros podemos establecer, o BB-Frel nos ayuda a establecer un diagnóstico de la capacidad funcional de la persona mayor. De tal forma que podemos aquí ver dónde va a quedar la persona o cómo se va a clasificar la persona que hemos evaluado. En este caso, ¿cómo se clasifica la persona con una puntuación de 8 puntos? ¿Dónde queda? ¿Cuál es su nivel funcional?
¿Alguien por allá? Veo que ya abrieron su micrófono. Persona con prefragilidad. Así es, muy bien. Justamente. Sí, sería lo mismo, persona con prefragilidad. Así es, porque la puntuación es de 7 a 9 puntos, ¿verdad? Y nos dice que una persona con prefragilidad entra en este rubro. Y vemos, está clasificado por, si la persona del caso hubiera tenido de 0 a 3 puntos, sería una persona con discapacidad. Si tuviera de 4 a 6 puntos, sería una persona con fragilidad. Y en este caso, nuestra persona queda en este rubro. Y si vemos, la puntuación de 10 a 12 es una persona robusta, lo que el esquema ICOP clasifica como una persona con una movilidad normal. Entonces, todo el esquema está basado también en este programa. ¿Y cómo nos sirve el programa BBFREL para poder establecer un programa de actividad física? Si se dan cuenta, cada tipo de característica o de persona que podemos encontrar tiene una letra a un lado. La persona con discapacidad tiene asignada una letra A. La persona con prefragilidad tiene asignada una letra C, por ejemplo, ¿no? El programa BBFREL, además de que nos va llevando por cómo evaluar a la persona mayor y establecer el diagnóstico de la capacidad funcional, también nos dice, bueno, ok, tú ya descubriste que tu persona es una persona con prefragilidad. Yo te voy a dar el programa específico para la persona con prefragilidad. ¿Cómo lo vas a usar? Bueno, busca entre mis documentos el pasaporte, porque así se llaman los libros que contienen los programas, el pasaporte con la letra C. Entonces ustedes pueden buscar entre los documentos del programa BBFREL en los pasaportes y el pasaporte que tenga la letra C, ese es el que ustedes le van a dar a la persona mayor, ¿no? En este caso, en la que estábamos describiendo hace rato en el caso clínico. Y estos pasaportes vienen ilustrados todos, o sea, nos ilustra todo. Nos dice qué ejercicio va a hacer, nos muestra cómo lo va a hacer, cuántas series, cuántas repeticiones, nos da también la frecuencia semanal, cada cuántos días va a repetir ese ejercicio. Y lo mejor es que el programa BBFREL está basado en el tipo de programa multicomponente. ¿Qué quiere decir? Que de los ejercicios que te van a sugerir, hay ejercicios donde estás trabajando la fuerza, hay ejercicios donde estás trabajando el equilibrio, la resistencia aeróbica y pues bueno, la flexibilidad. Entonces es un programa muy completo, muy sencillo de usar y que podemos además sugerir de forma segura para la persona mayor. Entonces esta es la forma en la que nosotros podemos también usar estos documentos que se encuentran ahí a libre acceso. Ahora bien, el programa BBFREL está, o sea, se puede incluso dar a una persona con discapacidad, si se dan cuenta. O sea, y te va a mostrar un programa muy, muy sencillo que pueda hacer la persona con discapacidad de forma segura. Sin embargo, si nosotros detectáramos alguna de las cuestiones que les voy a comentar a continuación, es necesario que entonces sí busquemos la atención especializada, lo que les decía. Puede ser que yo sea la cuidadora principal de la persona mayor, puede ser que yo sea el primer contacto en una unidad médico-familiar de la persona mayor o el familiar incluso de la persona mayor, pero llega un punto en el que lo que yo puedo hacer por esa persona ya no da para más, ¿no? Entonces es necesario que refiramos al personal especializado para que se pueda continuar con la atención adecuada. ¿Cuándo vamos a hacer esta referencia? Dice, si la prescripción del ejercicio se ve dificultada por el deterioro significativo de las facultades físicas o psíquicas o por las comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona mayor o si nosotros estamos dudosos porque a lo mejor tiene algún problema del corazón, porque a lo mejor ya empieza a presentar deterioro cognitivo, porque a lo mejor tiene mucho dolor cuando se mueve en general, estas serían algunas situaciones en las que yo pudiera empezar a sospechar que necesita ayuda especializada. Aquí nos habla después del dolor. Cuando hay un dolor persistente que afecta su estado de ánimo u otras áreas de la funcionalidad, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor la persona ya está perdiendo independencia en sus actividades, pues a lo mejor necesitaría yo a alguien que lo venga a orientar o que esté con él todo el tiempo para poder hacer su ejercicio. Alteraciones importantes de las funciones articulares. Es muy común que a esta edad ya presenten desgastes articulares.
el desgaste del cartílago, por ejemplo, es la osteoartrosis, que es más común sobre todo en rodillas, es muy común en caderas y esto provoca dolor al movimiento. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de ejercicio que se recomienda porque pudiera aumentar el dolor. También es necesario buscar ayuda especializada cuando ha habido una fractura ósea, o sea, que la persona mayor, a lo mejor lo más común de repente en las personas mayores son las fracturas de cadera, ¿no? Cuando sabemos que tiene antecedente de fractura de cadera, a lo mejor hay que buscar una ayuda especializada. Riesgo del ejercicio, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y bueno, también si necesita ayuda para elegir un aditamento para la movilidad. El aditamento para la movilidad lo puede prescribir adecuadamente un fisioterapeuta o un médico de medicina física y rehabilitación. O sea, ¿qué quiere decir? Que se necesita alguien que le diga, usted va a usar un bastón con estas características o un burrito con estas características. Seguridad en el ejercicio. Este cuestionario es necesario que lo hagamos si hemos encontrado a una persona con movilidad limitada o también si es una persona con movilidad normal. Porque bueno, una cosa es que se pueda mover y que el sistema osteoarticular y muscular se encuentre en una adecuada función, por ejemplo, en el caso de la movilidad normal, o que empiece a presentar algunos deterioros en el caso de la movilidad limitada. Sin embargo, el corazón se cocina aparte, ¿no? O sea, que el corazón pueda como tal adaptarse al ejercicio que estamos tratando que la persona mayor haga, eso es punto y aparte, y no lo estamos evaluando en las pruebas de SPPB. Entonces, ¿le duele el pecho? Al hacer estas preguntas vamos a detectar, si se dan cuenta, más que nada cuestiones cardíacas. La primera pregunta dice, ¿le duele el pecho estando en reposo? ¿Ha tenido un infarto en los últimos 6 meses? ¿Se ha desmayado o ha perdido la conciencia? ¿Se ha caído en los últimos 12 meses? ¿Se ha quebrado algún hueso en el último mes? ¿Se queda sin aliento al realizar las tareas cotidianas en la casa, como vestirse? ¿Padece alguna enfermedad articular o muscular que condicione el ejercicio físico? Y la última dice, ¿le ha dicho algún profesional de la salud que limite el ejercicio físico? Y nos dice claramente el esquema. Si tiene... Permítame, por favor, perdón. Mil disculpas, por favor. No, sabes que tener perros, pues eso implica, ¿no? Y dar clases en casa también. Bueno, entonces les comentaba, después de revisar todas las preguntas que están más que nada enfocadas en detectar algún factor de riesgo cardiovascular, como el dolor en el pecho, el infarto, el antecedente de infarto, el haberse desmayado, el quedarse sin aliento, la mayoría están enfocadas en buscar algún antecedente cardiovascular que pudiera a lo mejor favorecer un accidente cardíaco a la persona mayor. Entonces, si la persona mayor responde que sí a cualquiera de las preguntas que hemos realizado en este cuestionario que se llama PAR-Q&U, tenemos que referir. O sea, aquí no hay de otra, ¿no? ¿A quién? A lo mejor al cardiólogo, a un médico del deporte, a un médico especializado en medicina física y rehabilitación, a un fisioterapeuta. También es como dentro de la gama de personal de salud que podemos encontrar y que nos pueden ayudar a esta parte. Sobre todo, si encontramos las que tienen correspondencia con factores cardiovasculares, estas se tienen que referir a un cardiólogo o a un médico del deporte principalmente. Si, por ejemplo, nos contesta que sí a la que se ha quebrado algún hueso en el último mes, bueno, a lo mejor a un médico de medicina física o
a un ortopedista pudiera ser. Si padece alguna enfermedad articular muscular que condiciona el ejercicio físico, nos dice que sí a esta pregunta, bueno, pues a lo mejor también podemos referir a un ortopedista o a un médico que se especialice en esta parte articular o muscular. Pero bueno, esto es básicamente para garantizar la seguridad del ejercicio, perdón, de la persona mayor. Una persona que está empezando a cursar con fragilidad o que a lo mejor ya la tiene, el nutriólogo nos podría ayudar a apoyar este diagnóstico. Y como les comentaba hace un rato, el núcleo de la fragilidad es la sarcopenia. Y al ser la sarcopenia el principal problema, o sea, la disminución de la masa muscular, tiene que aumentar con la ingesta de proteínas. Esta ingesta de proteínas no puede ser solamente porque yo coma más carne, voy a fabricar más músculo. Está comprobado que para que podamos fabricar más músculos tiene que haber esta sinergia entre pues mejorar el consumo de las proteínas aunado a la actividad física o ejercicio un poquito más estructurado. Entonces, si queremos que nuestra persona mayor pues revierta esta condición o prevenga esta condición, tiene que ir acompañado de un personal especializado en nutrición. Y bueno, cuando debemos empezar a considerar abordar las limitaciones, cuando y además está haciendo sus estragos en la movilidad, y se conviene repartir la actividad física en espacios de tiempo cortos y aumentarlos gradualmente para incrementar la resistencia física. ¿Qué me está diciendo acá? Me está dando algunas sugerencias como para hacer que el dolor no sea como el pretexto para que la persona mayor no pueda iniciar un programa de actividad física, que de hecho es muchas veces uno de los mitos que provoca que las personas mayores se resistan a hacer actividad física. Es que me duelen las rodillas y empiezo a hacer actividad física, me van a doler más. Y no solamente las personas mayores, tampoco es algo exclusivamente de las personas mayores. En general, las personas, cuando padecen de algún dolor, nosotros como fisioterapeutas estamos entrenados para esta parte de hacerles entender a nuestros pacientes que el reposo es peor que el hacer ejercicio. O sea, va a traer más consecuencias en general siempre ante un dolor articular el reposo que el hacer ejercicio. Entonces, el dolor hay que saberlo manejar para que no sea un impedimento para que la persona mayor inicie un programa de actividad física. Las personas con reducciones graves de la movilidad pueden comenzar realizando en la cama, sentados, partida. No necesariamente tienen que iniciar de pie. Incluso una persona con discapacidad, a lo mejor con un diagnóstico de persona con discapacidad, como lo veíamos de acuerdo al programa Baby Frel, puede empezar sentado en cama, ¿no? Entonces todo lo puede hacer sentado y es un buen punto de partida. Al fin y al cabo lo que necesitamos es que se muevan de a poquito, adaptado, con sus limitaciones, pero que lo vayan haciendo poco a poco. Y también nos habla de algunas sugerencias para personas con deterioro cognitivo o demencia. Dice, quizás sea más apropiado un programa sencillo de ejercicios menos estructurados. En este caso, por ejemplo, pensar en los pasaportes que Baby Frel nos está proponiendo nos adapta para una persona con algún tipo de demencia y habría que buscar adaptar el ejercicio, hacerlo algo, como bien dice, ¿no? Menos estructurado, menos rígido, con más variaciones, con otros elementos, a lo mejor acompañarse con música, con movimientos que como las recomendaciones para las personas con movilidad normal y la movilidad limitada, dar a una persona evaluar y abordar de artrosis y dolor. En
reducirla, porque muchas veces la vaya controlando de forma adecuada los medicamentos. Y a lo mejor no es relacionada al tomando. Pero luego también les descubren diabetes, luego les descubren hipertensión y alguna enfermedad que también tiene un curso agudo, o sea, que va a tardar poco, que va tomando más de 6, 7 medicamentos. La interacción medicamentosa, diferentes alteraciones, no solo en la movilidad, sino en el estado de conciencia y por ende en el equilibrio, favoreciendo así que la persona mayor se ponga en riesgo para las caídas. Por eso es esta parte importante. Maestra, disculpe. Casi no le escuchamos. Falla mucho su audio, maestra. Ok. Lo estaba viendo apenas. Ok. Ahora sí ya mejoró. Gracias. Ok. Sí, ¿hasta dónde me escucharon? Porque yo aquí hablando y no sé si me estaban escuchando. Fue después del perrito. Pues el perro. Muy bien. A ver. Les comentaba entonces que ya habíamos abordado los primeros pasos para intervenir en una movilidad limitada. Entonces, ya que hemos revisado esa parte, vamos a evaluar y abordar condiciones asociadas. Entre estas, les estaba comentando ya que se encuentran la polimedicación, la artrosis u osteoporosis, la fragilidad, que también ya veníamos comentando anteriormente, y el dolor. Les hablaba hace un momentito de la polimedicación. Les decía que muchas veces las personas mayores, cuando cursan por enfermedades agudas, o sea, que no van a tardar, que no son enfermedades crónicas, ¿no? Sino que tienen un curso específico de tiempo y les dan una medicación específica para esa enfermedad que tiene un tiempo limitado, en vez de suspenderla, muchas veces la continúan y la añaden a lo mejor al control medicamentoso que tienen de enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, a lo mejor la depresión. Y también suele pasar, eso no lo había comentado, también suele pasar que de repente cuando visitan a los médicos de forma aislada, cada médico les va recetando cosas para lo que lo están visitando, ¿no? A lo mejor las personas que tienen artrosis visitan a un médico ortopedista, a un médico fisiatra y les dan para control del dolor. Pero luego visitan a lo mejor al gastroenterólogo y les da para otro tipo de dolor, de tipo gástrico, ¿no? Y ya se van sumando como medicamentos que a lo mejor pudieran tener la misma función y se van duplicando. Y al fin y al cabo, estas interacciones medicamentosas lo que hacen es perjudicar, uno, no solamente el estado de conciencia, sino muchas veces el equilibrio. Y pone a nuestra persona mayor en riesgo de padecer alguna caída. Y esas caídas, al fin y al cabo, lo que va a terminar haciendo es limitar todavía más la movilidad. Entonces, es necesario que abordemos estas condiciones para evitar que se vaya limitando más la movilidad. En el caso de la artrosis y la osteoporosis, hay un abordaje integrado. Esta parte muchas veces tiene que ser de parte de especializada, como les decía, ¿no? De a lo mejor de un fisioterapeuta acompañado de un médico que se enfoque en ese tipo de enfermedades articulares y musculares. La fragilidad igual va a tener un abordaje no solamente de una sola especialidad, sino de varios especialistas. Como ya había comentado, puede ser un nutriólogo, puede ser el mismo fisioterapeuta, puede ser incluso a lo mejor un médico endocrinólogo, un médico geriatra, que deberían ser el pilar de la atención de las personas mayores. Y el dolor, lo que ya habíamos venido comentando anteriormente. Si hay alguna de esas, hay que hacer un abordaje integrado. Y bueno, por otra parte nos dice que si no hay ninguna de estas, entonces lo que correspondería al final sería hacer un abordaje del entorno físico y social. Vamos a ver descritas cada una de las condiciones asociadas. Vamos a regresarnos entonces a la...
encontrarnos de repente a personas mayores que ya consumen. Entonces nos dice, algunos medicamentos que pueden afectar la movilidad o el equilibrio a veces no son necesarios, como les comento, ¿no? Como que a veces los repiten, a veces ya pasó el tiempo en el que deberían tomarlos, pero el médico no los suspendió o el adulto mayor no los suspendió. Entonces, pues se van haciendo estas interacciones pues erróneas de los medicamentos. Algunos de los medicamentos que se han visto que pueden disminuir o alterar el equilibrio son algunos que son indicados para las convulsiones, como las benzodiazepinas, los hipnóticos o no benzodiazepínicos, algunos antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antipsicóticos y opiáceos. Y bueno, retirar los medicamentos inefectivos e innecesarios, así como los medicamentos que tienen un efecto duplicativo, reduce la polimedicación. Eso es lo que les decía. Ahora, ¿quién va a hacer esta reducción de medicamentos? ¿Quién va a ser el que diga este sí, este no, este a veces? El médico geriatra. Eso lo tiene que hacer sí o sí un médico. De preferencia, un médico geriatra. En nosotros nada más está el conocer que si encontramos una persona que está consumiendo muchos medicamentos, hay que hacer una inspección de qué medicamentos está consumiendo y pues bueno, referirlo justamente al médico geriatra. Y bueno, en cuanto al abordaje del dolor, para empezar es necesario conocer qué tanto le está doliendo a la persona mayor. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir adaptar los ejercicios o incluso decidir si la persona mayor va a iniciar o no ahora el programa de ejercicios o primero lo vamos a mandar a lo mejor al tratamiento del dolor de una forma especializada y cuando disminuya o cuando ya desaparezca podamos entonces iniciar de forma adecuada el programa de ejercicio. Muchas veces, como les comentaba, trastornos reumáticos o de tipo artrosis o osteoporosis van afectando esta cuestión del dolor. Y pues sabemos, ¿no? Que si duele, pues lo que no queremos es moverlo, pero lo que necesitamos es justamente lo contrario. Una buena práctica para abordar el dolor es considerar los factores asociados. O sea, no solamente el hecho de que físicamente duela, sino cómo está la persona en cuanto a su salud psicológica, en cómo está la alimentación, en cómo está el sueño. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos factores de alguna forma alimentan o retroalimentan el dolor físico. Entonces también es bueno considerar cómo están estas partes en nuestra persona mayor para poder hacer un buen abordaje del dolor. Entonces, si el dolor se convierte en un impedimento para la realización del ejercicio, es necesario el abordaje especializado, esto que les comentaba, ¿no? A lo mejor requiere tomar terapia física, a lo mejor requiere consulta incluso con medicina del dolor, requiere a lo mejor visitar a un médico ortopedista, un médico fisiatra. Y bueno, también existe la parte en la que la persona puede hacer un automanejo, a lo mejor en casa tiene algún ungüento que le ayuda a sobrellevar estos dolores, a lo mejor alguno de los medicamentos que está tomando favorece o impacta de forma secundaria en la molestia, en el dolor que tiene. Y también hay otras pues estrategias, a lo mejor un poquito más alternativas o de medicina complementaria que pueden ayudar a la disminución del dolor. Entre estas puede ser la acupuntura, he escuchado por ahí de magnetoterapia, he escuchado aromaterapia. Hay un montón de terapias tanto complementarias como alternativas que pueden ayudar al manejo del dolor. No, o sea, no hay que descartar o minimizar cualquiera de estas. No hay un solo camino para el manejo del dolor. Incluso si estamos pensando que los factores asociados como los relacionados al bienestar psicológico pueden afectar, incluso pudiera ser que el acompañamiento psicológico pudiera mermar también en cómo está expresando, cómo está sintiendo el dolor la persona mayor. Entonces no hay que descartar ni minimizar ninguna intervención que esté dirigida a este manejo del dolor. Y bueno, lo que decía el esquema, ¿no? Si hemos encontrado condiciones asociadas como la polimedicación, la fragilidad, el dolor o las artrosis, pues bueno, hay que hacer un manejo integral de esto. Si no las encontramos, entonces nuestro paso final sería evaluar y abordar el entorno físico. ¿Por qué es importante esto? Por lo que les comentaba al principio, ¿no? Cuando hablamos de envejecimiento saludable, buscamos que la capacidad intrínseca de la persona mayor, junto con un entorno amigable
que favorezca a la persona mayor, le permita hacer y hacer lo que es importante para ella. Entonces puede ser que la capacidad intrínseca de la persona mayor esté alta, esté elevada, se mantenga, pero si el entorno que le rodea es peligroso o no está adaptado o tiene barreras, pues esta capacidad intrínseca no va a poder ser expresada de la forma adecuada o en el máximo nivel. Entonces hay que también hacer una inspección del entorno físico de nuestra persona mayor, principalmente para evitar o prevenir las caídas que son comunes, más no normales en las personas mayores. De primera instancia, se sugiere realizar una inspección visual de la vivienda y realizar sugerencias. ¿Qué tipo de sugerencias pueden ser? Hay muchísimas y no todas implican un material a lo mejor inaccesible económicamente, etc. Desde el simple hecho de poner orden en la casa, en la forma a lo mejor en que están acomodadas sus muebles, que sea más agradable, que mantenga el espacio de donde se transita por lo general despejado, esto puede hacer un cambio muy bueno para la persona mayor en cómo se desenvuelve en su entorno. Facilitar el acceso al baño y que también el baño sea lo más seguro que se pueda, porque es uno de los lugares más comunes donde las personas mayores sufren accidentes, ¿no? Sobre todo estas caídas. Poner rampas a la entrada, esto ya considera, pues, como bien se dice, ¿no? Una inversión a lo mejor, pero es una inversión que va a evitar muchos otros gastos, como son los gastos de hospitalización, quirúrgicos, etcétera, si no se tuviera a lo mejor, pues, una seguridad social común, ¿no? Sino que se tuviera que hacer todo en particular. Y dice, si no es posible la visita del evaluador, o sea que nosotros como los que estamos viendo o estamos haciendo estas evaluaciones a través del esquema ICOP, dice realizar indicaciones generales, como estas que les decía, ¿no? Poner en orden, verificar que los pisos se encuentren en buen estado, que no haya huecos, que no haya losetas levantadas a lo mejor, que esté bien iluminado, que esté despejado los accesos principales por donde cursa la persona mayor, a lo mejor en la cocina colocar utensilios de mayor uso que se encuentren abajo y no tenga que subir para a la mano, que no se tenga que estirar, poner cortinas. Hay tantas cosas que podemos sugerir de forma general para que una casa sea segura y que además, si lo pensamos, no solamente estamos trabajando esta seguridad para la persona mayor, sino que en general para cualquier persona que habite la casa, se está haciendo un ambiente más amigable, ¿no? Algo muy sencillo que también puede ser bastante común en las casas de las personas mayores es que a veces visiten de forma continua, o sea, que los nietos los visiten de forma continua o que incluso vivan con sus propios nietos. Entonces, desde esta parte de, a lo mejor si va el niño, que quienes tenemos de repente niños en casa sabemos, ¿no? Que el bote de los juguetes es sacarlo todo y ver que se va a jugar y de repente quedan todos regados a mitad de camino. Pues hacer esto de un hábito, ¿no? De que una vez que se tienen los juguetes o lo que se esté usando o ocupando el piso, el espacio, pues bueno, todo regresar al orden, ¿no? Para evitar un accidente. Insisto, no solamente para las personas mayores, sino para cualquier persona que viva en esa casa. Y pues bueno, un último punto nos dice, para realizar una evaluación completa del riesgo de caída de una persona y abordarlo, hace falta contar con conocimientos especializados. Nuevamente aquí pues entran los fisioterapeutas, entran algunos médicos, algunos terapeutas ocupacionales también para hacer para hacer esta detección del riesgo de caídas y para poder abordarlo de forma adecuada. Y pues bueno, aquí se concluye como tal el esquema ICOP. Si nos dimos cuenta, fuimos llevándolo paso por paso desde, a ver, vamos a regresar una vez más. Desde el primer punto en el que nosotros decimos, mira, sabes que esta persona tiene alguna limitación de la movilidad. Y luego, como ya detectamos esta disminución de la movilidad, pues entonces procedemos a hacer una evaluación más profunda. Dependiendo de esta, entonces vamos a ver si detectamos además condiciones asociadas, como las ya mencionadas, y que independientemente de si hay estas condiciones asociadas o no, tenemos que hacer también una evaluación del entorno físico. Esto para que al final no solamente nuestras conclusiones se basen en la capacidad intrínseca de la persona mayor para decir tiene una movilidad limitada, sino también poder decir tiene una movilidad limitada y además su entorno
tiene estas características que no favorecen, sino por el contrario perjudican, o al revés, ¿no? Tiene una limitación limitada, tiene una movilidad limitada, pero su entorno le ayuda a lo mejor a sobrellevar estas limitaciones o estas reducciones de la capacidad. Hasta aquí, ¿alguna duda? Okay. Bueno, nos faltan algunas nada más. Este es un pequeño cuestionario que les puede también ayudar a poder detectar movilidad dentro de su domicilio. Si se dan cuenta, dice, ¿en su hogar existe espacio suficiente para permitir su libre movimiento? Pues bueno, aquí las opciones de respuesta son sí o no. De acuerdo con su condición de salud, ¿su vivienda está adaptada para una persona mayor? O sea, y nos proceden a dar algunas características que pudieran ponernos a nosotros alertas para saber si está adaptado o no. Superficies lisas, pasillos lo suficientemente anchos en su caso, el paso de silla de ruedas también, cocinas diseñadas de manera acorde. Considera que su vivienda es idónea de acuerdo a su condición de salud. Dice, solo en caso de que la respuesta haya sido no, contestar las siguientes dos preguntas. ¿El equipamiento para modificar su vivienda está disponible? Esto se refiere más que nada, ¿no? Porque puede ser que no, su entorno físico no sea adecuado, pero a lo mejor no tiene los recursos para poder modificarlo. ¿Está en sus posibilidades de cambiar a una vivienda mejor adaptada de acuerdo con su condición de salud? Lo mismo, ¿no? A esta parte se refiere a lo mejor si podemos detectar alguna red de apoyo, hablando de a lo mejor algún hijo, algún familiar, algún amigo, alguna institución que pudiera moverse, que esté mejor adaptada y que podamos disminuir o desaparecer el riesgo que implica el domicilio. Si su cuidador le permite moverse dentro de su domicilio, esta parte no solamente, esta parte tiene doble truco, ¿no? No solamente está viendo, ¿no?, la parte de si el domicilio es adecuado y sano, sino que también está considerando el entorno en general como sano. Y si el cuidador en algunas cuestiones no le permite, porque a lo mejor lo encierra o le prohíbe entrar a ciertos lugares y es su propia casa, esto también enciende nuestras alertas para poder pensar que es una persona que está sufriendo de algún tipo de maltrato. Entonces, aunque está evaluando la movilidad dentro del domicilio, esta pregunta principalmente está evaluando o tiene otra intención más allá del entorno físico como tal. Y en esta parte que ya les había comentado igual, ¿no? También cuando hay una persona con movilidad limitada, necesitamos considerar que a lo mejor necesita un dispositivo de apoyo. ¿Y para qué nos va a servir esto? Porque va a ayudar a preservar o mejorar la capacidad funcional y la autonomía de una persona. Aquí muchas veces es difícil y complicado cuando la persona mayor no quiere, pero vemos que tiene problemas de movilidad. Entonces hay que hacer un trabajo arduo y con mucha paciencia para poder hacerle entender que requiere el aditamento, principalmente cuando han sido súper independientes, súper activos y de repente por alguna cuestión pues en general de lo que puede pasar en la vida diaria, tienen que usar este tipo de aditamentos, ¿no? Entonces hay como una negativa a querer usarlos, pero bueno, lo mejor es justamente asegurar su integridad física. ¿Cuáles son estos dispositivos de apoyo? Los que ya les comentaba. Pueden ser bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas, órtesis y prótesis. ¿Quién es el experto que puede ayudarles con esta parte? Como les decía, un fisioterapeuta, pero también puede ser un médico de medicina física y rehabilitación o incluso un ortopedista. ¿Por qué? Porque también no solamente es decir, este va a ser mejor para usted, sino que también cada aditamento o dispositivo de apoyo tiene un uso específico, se tiene que usar de cierta forma, porque si no, no le estamos sacando el mayor provecho al dispositivo y al contrario, ¿no? O sea, no estamos reduciendo ese riesgo de caídas o de accidentes. En fin, ahora sí vamos con nuestras conclusiones. La detección oportuna de la pérdida de la movilidad tiene un impacto positivo en la preservación de la capacidad intrínseca y, por tanto, en el mantenimiento o mejora de la capacidad funcional. Dice, las pautas para dar atención especializada a la persona mayor siempre deben ser tomadas en cuenta por el personal de atención primaria. O sea, esta parte que les comentaba, ¿no? Saber reconocer cuándo mis conocimientos ya no dan para más o ya no son lo que mi persona mayor necesita, sino que ya requiero el apoyo de otro profesional que sí está especializado en esta parte. Esto es lo que va a dar pie a que las intervenciones, las que ustedes empezaron a hacer o las que se empiezan a hacer desde los primeros pasos,
tengan el impacto que realmente estamos buscando en la calidad de vida de la persona mayor. Y bueno, otra conclusión, otra cosa que podemos sacar también de aquí es que la actividad física multicomponente es para todos, a pesar del deterioro de la movilidad que se presenta. O sea, y también para todos, no solamente nos referimos a personas mayores, sino que todos nosotros deberíamos incluir todo tipo de actividad física, no solamente la cardiovascular, no solamente la de fuerza, sino que la actividad física es para todos. Y que también esta última parte hace especial énfasis en aquellas personas que a lo mejor ya tienen alguna discapacidad y que dicen, pues es que tiene discapacidad, ¿para qué va a hacer ejercicio? Al contrario, tiene que hacer ejercicio. No hay persona que en este planeta que se excluya de hacer ejercicio. Mientras estemos aquí, tenemos que movernos, tenemos que procurar, porque si bien por la parte preventiva nos va justamente a ayudar a evitar enfermedades, cuando las tenemos son el pilar del tratamiento no farmacológico, así en la diabetes, así en la hipertensión, así en la obesidad, en la fragilidad, en el riesgo de caídas y en todas aquellas que nos puedan, pues sí, que podamos presentar, las de tipo psicológico y mental, las de tipo de deterioro cognitivo, etcétera. Todas estas tienen que estar acompañadas por la actividad física. Hace un año estaba en un curso justamente de actualización sobre actividad física y salud, y una de las ponentes decía algo que hasta hoy de verdad que creo que va a ser cierto en un futuro, y decía ella que en algún momento se va a considerar como negligencia médica el no prescribir actividad física, porque se ha dado bastante, pues sí, hecho, o sea, bastantes investigaciones lo han dicho, que acompaña a todas las enfermedades cuando ya se encuentran presentes y también las previene. Entonces, hasta para los tipos de cáncer que hoy en día nos están aquejando, hasta para el mismo COVID que nos mantuvo encerrados por 2 años, la actividad física era, es y sigue siendo y seguirá siendo un pilar para mantener una buena salud a todas las edades. Entonces, la invitación final es esa, ¿no? A seguirnos moviendo. Y pues bueno, quedo abierta a cualquier duda, pregunta que tuvieran. Nuevamente les pido disculpas por las interrupciones que tuvimos durante el desarrollo de la plática, pero bueno, o sea, logramos llevar el tema a buen puerto y pues espero sus comentarios y también sus dudas, con muchísimo gusto voy a resolver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra María José. Tiene alzada la mano el iPhone de Nené. El iPhone de Nené nos podría indicar si tiene alguna pregunta o era una manita de hace rato. Como veo que hace rato está la manita iPhone de Nené. O estamos solamente con... Bueno, parece que... Okay. Sí, parece que se quedó de hace un momento. Ojalá bueno, no muchísimas con tener la mano así. Claro, muchísimas gracias, maestra María José. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran abordar aprovechando estos minutitos que nos quedan para poder hacer el cierre de este primer día? El objetivo, como bien ya lo habíamos comentado, pues es justo tener herramientas que nos acerquen a esa identificación e intervención en lo que implica los esquemas de atención integral centrada en personas mayores. No sé cómo está el señor José, Miriam, Nelly, Aide, todo en orden. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que no haya quedado claro? Disculpe, sí, hace rato era para contestar, pero creo que quedó mi mano levantada. Una disculpa. No, es todo muy bien. Muchas gracias. A sus órdenes. Yo tengo un comentario. Sí, todo correcto. Gracias, Miriam. Adelante, José. Bueno, una disculpa primero que nada por no poder prender la cámara. Lo que pasa es que vengo manejando y no puedo fijarla frente a mí. Pero bueno, estuve escuchando la mayor parte de la clase de hoy, muy interesante. A mí me gusta mucho este tema de la geriatría. Es el primer curso que tomo acerca de, y me interesó porque yo trabajo en un hospital. Entonces,
veo cómo es impresionante la cantidad de personas de avanzada edad que ingresan al área de urgencias por dos razones. Obviamente hay muchas razones, muchas circunstancias por las cuales entra una persona a un hospital, pero si pudiéramos enumerar a cinco consecuencias por las cuales ingresan los adultos mayores, definitivamente estarían estas dos, que es enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión o la diabetes, que eso nos habla de un descuido por el estilo de vida causado durante años, y el segundo por fracturas de cadera. Y recordé esto por lo que nos comentó ahorita la maestra sobre el descuido o el cuidado que se debe tener precisamente con los adultos mayores. Sí, Entonces, es correcto, sí. ¿no? O sea, es bastante común y lo peor de esto, ¿no? O la mejor parte es que se puede prevenir. O sea, podemos hacer algo por esos números, ¿no? Así es. Entonces, pues ya para concluir mi comentario, sí me parece muy acertado su comentario sobre la posible petición o solicitud de que ya se considere como negligencia el no establecer como actividad física a los pacientes, porque pues definitivamente un estilo de vida pues muy tirado al pues no tener actividad física, pues, y una mala alimentación nos va a llevar a estados crónicos deplorables y por consecuencia, pues también riesgo en caídas, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias, José. Definitivamente, como comenta la maestra María José a lo largo de la sesión, es una realidad que existen muchos mitos en relación a la actividad física con personas mayores. Como bien igual platicaba ella, de considerar como negligente el hecho de no prescribir actividad física y al contrario hacerle ver a la persona que por ser persona mayor ya no debe de hacer actividad física. Lo que bien hemos aprendido en esta tarde es que no todos pueden tener el mismo, ahora sí que receta, como le comenta la maestra, en relación a lo que es la actividad física. Cada uno de nosotros, nuestro organismo responde de manera distinta, tiene diferentes puntajes, o sea, es decir, necesitamos desarrollar y gestionar una valoración profunda previa a ahora sí que la gestión del programa de actividad física de las personas. Eso es algo que no se lleva a cabo y que, bueno, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Métete al gym y luego vemos los casos, ¿no? De personas que pues infartan o algo ocurre por no haber llevado un monitoreo correcto inicial. Y para ello existe ahora sí que la profundización y especialización justo en la prescripción de actividad física en personas mayores. Fíjense cómo la actividad física nos va a llevar a múltiples aspectos que no valoramos, no tomamos en cuenta, tomando en consideración lo que estábamos platicando al inicio de todo el taller de hoy, que era justo no solo enfocarnos en que están viniendo porque están fracturados y hay que atender esa fractura. Sí, estamos de acuerdo, hay que atender la fractura, pero además hay otros componentes, hay otras cosas que voltear a ver, como lo que platicaba la maestra, algo tan sencillo como una orientación del manejo adecuado de la habitación o de donde la persona mayor camina constantemente de un lado hacia otro. Cuando hay movimientos en esos posiciones de las cosas en las que la persona mayor se desenvuelve, pues viene una desorientación. Estoy caminando de noche, estoy acostumbrada a un camino y ahí me pusieron algo que no me avisaron que se había movido, ¿no? Y viene una caída. O bien no hay ahora sí que un diagnóstico oportuno que me hace ver que he estado perdiendo masa muscular porque creo que es normal que yo quede así flaquito siendo persona mayor, ¿no? O sea, hemos escuchado muchas veces ese caso. Pues es que es normal, todos nos volvemos de este modo. Y bueno,
a hacer pesas, no, ¿cómo voy a hacer pesas yo teniendo ya 80 años? O sea, son muchos elementos, ¿no? Que con nosotros como profesionales responsables de la salud, entendida la salud como el concepto inicial que platicamos en el taller, es entonces eliminar estos mitos que rodean a lo que implica el bienestar, la felicidad de las personas mayores, que es la búsqueda de la capacidad funcional. Muchísimas gracias, maestra María José. Es un honor y un deleite, como siempre, aprender de usted. Todas las veces yo me he conectado siempre a sus sesiones y siempre aprendo en todas sus sesiones porque siempre trae algo nuevo, novedoso que compartir. Y nos estaremos viendo mañana, Dios mediante, porque Claro que tenemos ahí justo una actividad presencial mañana. Así es, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, maestra Yaneli, por todas las invitaciones de este año. Estamos cerrando un año justamente y qué honor también para mí acompañarles en el NUGEI otro año más. Entonces, pues les deseo a todos los presentes que pasen una feliz Navidad y pues nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias, maestra. Bueno, buen día, adelante. ¿Iba a comentar algo? Solo agradecer a la maestra por su importancia labor en este curso que está dando. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bueno, pues jóvenes, es un honor haber estado compartiendo esta tarde con ustedes. Mañana será nuestra última sesión, donde estará primeramente el profesor de nutrición y posteriormente vamos a concluir con una servidora con los aspectos sociales. Toda la información, como le hemos platicado, los profesores nos las van a hacer llegar en el transcurso del fin de semana y se va a ir subiendo conforme la vayamos recibiendo de parte de los profesores, referencia bibliográfica, maestra, en las diapositivas, que creo que le comentó el maestro Títer en su momento, se les comparte. Si usted quiere colocar ahí sus datos por contacto, también es bienvenido, ¿no? Para que ellos puedan tener esta oportunidad de otros alcances. Gracias a todos y a cada uno, que tenga buena noche. Mañana es la misma liga, el mismo canal, a las 4 de la tarde. Hasta pronto, gracias. Hasta mañana, gracias.